Érase una vez un presidente catalán que, ebrio de fervor puigdemoníaco, se vino arriba en una rueda de prensa en Bruselas, y a la pregunta de qué haría si el Tribunal Supremo condenaba a los procesados por rebelión, vino a decir que él estaría dispuesto a casi todo, ¿no? Se interpretó que incluso estaba dispuesto a abrir la puerta de la prisión para liberarlos del encierro. Nosaltres no entendríem que les sentències no fossin d'absolució, perquè entenem que no existeix el delicte tal, que milers, milions de catalans una vez un presidente catalán no estaran d'acord. El válido Torra, que envolviéndose en la bandera esta de la opinión de los ciudadanos sobre la sentencia hipotética del Tribunal Supremo condenatoria, y advertido en realidad de la enorme torpeza que era sugerir que en tus cárceles los condenados podrían ser ayudados a fugarse, claro, recogió velas solo unas horas después y dijo que se le estaban atribuyendo afirmaciones que él no había hecho. Fake news. Fake news, que es la versión Torra de las fake news. Fake news. Bueno, cada vez que después de aquello se le preguntó a este presidente de pega sobre sus intenciones en caso de que sean condenados Junqueras y los demás, siempre dijo que acudiría al Parlamento a proponer una respuesta de país a esa condena, buscando el burladero de la multitud parlamentaria del todos a una para diluir la responsabilidad penal de entorpecer la ejecución de una sentencia. ¿Qué tenía el señor Torra en la cabeza cuando decía todo aquello? Hoy el diario La Razón nos lo aclara. Ya que estamos en vísperas de Halloween, podríamos llamar a esto el truco de Torra. En Estados Unidos dicen eso de ¿trato o truco? ¿Truco o trato? Pues en Cataluña habrá que decir truco o Torra, sabiendo que las dos opciones son la misma, son el Torra truco. ¿Y en qué consiste el Torra truco? Pues mire, se llama Vía 100.2, que tiene nombre de frecuencia de emisora de radio de FM, 100.2, pero es un artículo del reglamento penitenciario que permitiría al gobierno de Cataluña conceder el modo más suave de cumplimiento de la pena carcelaria sin necesidad de esperar a que hayan cumplido los condenados la mitad de la condena. Este régimen penitenciario, que no alcanza a ser un tercer grado, pero se le parece bastante, sí contempla la excarcelación siempre que los reclusos condenados no sean reclusos peligrosos y hayan abonado la responsabilidad civil de su condena. Es decir, y traduciendo, que estaría en manos del gobierno catalán sacar de prisión de facto a los condenados sin que estos hubieran cumplido no ya la condena, sino la mitad de la condena. Esta es la baza que se reserva al señor Torra para el caso de que sean condenados, para el caso de que se les permita, sabiendo esto, cumplir la pena en una prisión de Cataluña, y para el caso de que el señor Torra siga siendo presidente de esa comunidad autónoma para cuando la condena, si es que llega, se produzca. Cárcel de Cataluña como la de Lledoners, donde por cierto el líder de Esquerra Republicana tiene, como quien dice, un despacho, y donde despacha a diario con multitud de personas. Desde allí está cogobernando el país. Por ejemplo, recibe la visita de Pablo Calixto Iglesias, novio en todas las bodas. Celestina de sí mismo a la búsqueda de Melibeas. La gira de Iglesias on Tour, le llevó ayer a Vitoria a cortejar al Lehendakari Urkullu. Pregunta interesante hoy es quién corteja a quién en realidad en esta historia. Porque cortejar a Urkullu para que el PNV negocie con el gobierno de España los presupuestos generales y los acabe apoyando, hombre, para eso Iglesias de verdad que no hace falta. Si en algo se ha especializado el PNV es en negociar directamente con el gobierno central de turno, presentarle la lista de la compra, conseguir que se la concedan íntegramente y apoyar los presupuestos. Si le pasó a Rajoy la pasada primavera, y le sacaron la actualización de las pensiones conforme al IPC, de todas las pensiones, y al día siguiente le dejaron caer. Para eso no hace falta Pablo Iglesias. Hombre, para lo que sí le viene bien Pablo Iglesias a Íñigo Urkullu es para sumar apoyos en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento de Vitoria, a la ponencia sobre la reforma del Estatuto Vasco, que es de lo que en realidad hablaron más tiempo en la reunión de ayer. Pero como Pablo trabaja para sí mismo, oiga, y está en su derecho a hacerlo, faltaría más, en lo que está Pablo es en alimentar esta imagen suya de negociador jefe, ¿no? De perejil de todas las salsas, incluida la salsa vasca. Pero la salsa vasca no es el pilpil, es el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que Urkullu quiere introducir el concepto de la nación vasca y su relación bilateral con el Estado español.
Y es ahí donde Iglesias acudió ayer a ofrecerse como socio, en el Congreso y en el Parlamento Vasco. Hasta el 5 de noviembre no se curará el Tribunal Supremo el tiro en el pie que se ha pegado él mismo con el bamboleo de las hipotecas. Si es que el 5 de noviembre se lo cura, que está por ver. De momento el tribunal prolonga 2 semanas más la incertidumbre que ha generado él mismo con la sentencia de la semana pasada. Acuérdese usted, la obligación de pagar el impuesto a actos jurídicos corresponde al banco y no al cliente. Incertidumbre que multiplicó el viernes con el anuncio de que se suspendían los efectos de esa sentencia hasta no reunir a los 31 jueces del Pleno de la Sala Tercera para que unificaran criterio. La interpretación general fue que estaban planteándose revisar ese criterio. O sea que primero, la semana pasada, con la sentencia, se modificó la doctrina tradicional del Tribunal Supremo sobre a quién le corresponde pagar. Luego se dejó sin respuesta la pregunta de a qué contratos de hipoteca en realidad afecta, con qué antigüedad, dónde hay que reclamar el reembolso de las cantidades ya abonadas. Después se desató la confusión completa al sugerir que la sentencia iba a ser revisada, a pesar de que es firme, y terminó de rematarse esta faena autodestructiva en la que se embarca el Tribunal Supremo, celebrando una cumbre de urgencia ayer a instancias del presidente del tribunal, el señor Lesmes, a quien le quedan por otra parte 2 telediarios en la presidencia del Supremo, porque ya le caduca el cargo, no por otra cosa. Reunión entre el propio Lesmes, el presidente de la Sala Picazo, Sala Tercera, y los 6 magistrados que firmaron el fallo la semana pasada. Por lo que se ha ido sabiendo, y esto es lo más interesante a efectos de lo que está por venir, por lo que se ha ido sabiendo, la sentencia, el criterio va a quedar como se anunció la semana pasada, o sea que va a ser el banco el que le va a corresponder pagar la hipoteca, porque hay otras 2 sentencias que van en la misma dirección y de las que se tuvo noticia en el día de ayer. Eso no se va a cambiar. Los bancos van a tener que asumir el pago de ese impuesto. Lo que el 5 de noviembre se hará es acotar los efectos de esa sentencia. Si el nuevo criterio es de ahora en adelante, o hasta cuántos años hacia atrás afecta ese nuevo criterio. El viernes en el Tribunal Supremo había vértigo por las consecuencias que la sentencia pudiera tener en la estabilidad de la banca. El lunes el vértigo era por aparecer ante la opinión pública como jueces vendidos a los intereses de los malvados bancos que han estado presionando al tribunal. La ministra Calviño, ministra de Economía, admitió ayer en el programa de Julia, aquí en Onda Cero, el primero de los vértigos. Hizo un alegato en favor de la seguridad jurídica y de la eliminación de las incertidumbres. No tengo conocimiento de ningún tipo de presión. Me parece que especular sobre ese tipo de temas es tremendamente delicado. Las implicaciones de la sentencia hay que tenerlas en cuenta, tener en cuenta las implicaciones desde una perspectiva amplia, que es su impacto sobre los ciudadanos, sobre el sector financiero, sobre las arcas públicas. Las implicaciones, que son muchas en efecto. Mientras Calviño ensalzaba la seguridad jurídica y admitía lo delicada que es la situación que se ha creado ahora para los bancos, ayer otra vez se devaluaron los bancos en la bolsa, perjuicio para los accionistas de la banca, los grandes y los pequeños, que también son muchos. Mientras la señora Calviño hablaba en estos términos, su colega, la señora Montoro, ministra de Hacienda, ayer alardeaba del rejonazo fiscal que les va a meter a los bancos y a las grandes compañías de nuestro país, pero invitando a la banca y a la gran empresa a celebrar ese rejonazo por el tremendo beneficio moral que le va a procurar en su reputación dañada. Aquellos sectores cuya reputación quedó en entredicho con motivo de la crisis tendrán que aportar también un granito de arena, y si tuvieran inteligencia emocional, entiendo que podría ser una excelente vía para recuperar parte de la reputación que perdieron durante los tiempos de crisis. Aquí queda establecida, por tanto, la doctrina Chiqui Montero. Quien bien te quiere, te hará tributar. Carlos Alsina, en Onda Cero.